Vamos a iniciar la sesión número 9. Se van rápido las sesiones, ya tenemos 2 semanas aquí. A las 21:30 horas la cita que hemos formulado para vernos aquí cada una de estas noches. Y ya voy por la sesión 9. Ya estoy aquí en la sesión 9. Y hoy ha sido un día de festejos aquí en la Ciudad de México porque se entregaron las medallas correspondientes, en el caso la medalla Rafael Ramírez aquí en la Ciudad de México, en varios estados de la República. Se han hecho ya las entregas del reconocimiento, los galardones que merecidamente ganan nuestros profesores en el país. La antigüedad de 30 años y de 40 a 50 reconocida a través de estos galardones que se ofrecen y que son generosamente recompensados también, pero el esfuerzo que cada uno de los profesores ha colocado bien vale la pena. Nosotros somos los que nos ponemos la camiseta, la sudamos y damos la talla siempre, independientemente de las problemáticas que se generen. Nosotros estamos dando la talla, como también deseamos que quienes ingresen al servicio profesional docente den la talla. Pero que primero se sientan profesores, ¿sí? Primero se sientan profesores y aprendan también que hay maestros en las escuelas que tienen mucha experiencia y que les pueden compartir también sus conocimientos. Debemos de recurrir a los maestros de experiencia que nos pueden enseñar, que nos saben enseñar, que pueden estar junto a nosotros, y estos maestros de experiencia son los que necesitamos también, y los necesitamos y los queremos también a nuestros maestros porque ellos están colocando diario esa simiente que necesariamente dará frutos en los años. Así es que felicitamos a todos nuestros compañeros que están recibiendo los galardones de la medalla. En el caso Rafael Ramírez, en algunos estados cambian el nombre de la medalla, pero es una enorme dicha el que los profesores lleguen a 30 años y a 40 y 50 años, porque el ejercicio que hacen los profesores en las aulas es de verdad maravilloso. Quienes recorremos el país y conocemos las diferentes secciones sindicales, conocemos a los maestros desde su campo, desde su trinchera, desde donde dan la lucha diariamente, sabemos los esfuerzos que hacen los maestros. Y también que no todos están en las mismas condiciones de trabajo, pero les mandamos un abrazo a todos nuestros maestros y felicidades, maestros. Los festejos van a seguir todo el mes en algunos lugares, pero bien vale la pena, lo valen ustedes, profesores. Y para los que van a ingresar, aprendan también a valorar a los maestros que ya tienen experiencia, porque ellos les pueden compartir todo. Bien, seguimos con los instrumentos, maestros, vamos de lleno. Ayer se cortó la señal, pero habíamos avanzado un buen tramo. Ya tengo la señal, tengo la sesión 8 en los grupos. Vamos por la sesión 9, ya la sesión 9. Qué rápido se va el tiempo. Cuando uno observa que hemos avanzado, a veces pues no podemos observarlo totalmente, todo lo que podemos avanzar, pero les he dicho que vayan leyendo también, sobre todo los textos de Díaz Barriga, el de Dorothy, el de Frida Barriga, el de Nemirovsky, el de Judith Misi, los textos, el de Ruth Mercado, de cómo conocer a los niños, y que estos textos los vayan observando también, los vayan observando, y que pues estén ahí presentes, maestros, porque lo que necesitamos es que también enriquezcan esta parte de la lectura, enriquezcan la parte de la lectura también. Bueno, la lectura, dijimos, es responsabilidad de cada uno de nosotros, de cada uno de ustedes, y vamos al reactivo, a la base número 30. Parece que vamos despacio, pero hace rato me estaba yo viendo en la transmisión de anoche, y sí,
uno siente, uno tiene que valorar cómo va. Estamos revisando los reactivos y de cada una de las bases hemos ido haciendo una serie de competencias. Por ejemplo, si yo voy a la base 30, ahí ya tienen sus reactivos. Voy a la base 30 donde me habla del término básico. Y con el término básico puedo hacer referencia a dos aspectos. Uno, al que refiere al contenido. Otro, al que va a las necesidades básicas de aprendizaje. Las necesidades básicas de aprendizaje está desprendido de aquel discurso de Rosa María Torres de aprender a aprender. Y dice que ubica de tal forma, ubica como conocimientos necesarios para orientar ciertas acciones y refiere la base sobre las necesidades básicas y lo que se puede afirmar de esas necesidades básicas. Aquí lo que nos interesa es la conformación de la base, la conformación del reactivo. Esta conformación que está dada con ser romanos, donde hay agrupamientos. El agrupamiento lo conforman 4 de esas ideas de los romanos. Y nuevamente volvemos a ver las entradas. Las entradas que tengo son 1 y 2. Para la A tengo 1, para la B tengo 1, para la C tengo 2 y para la D tengo 2. Esas son las entradas. Y lo que me está marcando es que dice sobre las necesidades básicas en la número 1 romano, que es una de las entradas, dice que son las únicas a las que pueden aspirar todos los sujetos. Y ya de entrada descalifico la idea, porque si estoy hablando de necesidades, no son las únicas necesidades, hay muchísimas, y necesidades básicas de aprendizaje también hay necesidades que están ahí presentes. Y esta entrada la saco de manera inmediata y me quedo nada más con la entrada 2. Es decir, que voy sobre la respuesta C o voy sobre la respuesta D y tengo que observar lo que se ha venido diciendo dentro de lo que son las necesidades básicas de aprendizaje, cuando nos empiezan a manejar que se derivan de cómo en cada cultura y con base en momentos específicos se puede proceder a avanzar en el logro de la satisfacción de esas necesidades. Es decir, cada cultura, los logros que se presentan de manera específica van facilitando al sujeto adjudicarse o satisfacer esas necesidades, mejor dicho. Pero yo tengo, entonces empiezo a entrar, hago válida esta segunda, el 2 romano, y en el siguiente número romano, en la letra C y en la letra D, ellas son diferentes. Es decir, uno me lleva el 4 romano, otro me lleva el 3 romano, y veo el 3 romano y dice la 3. Dentro de los programas 1993-1994 se pueden omitir algunas de ellas. Y esa no es una afirmación válida. No es una afirmación válida porque no lo estoy relacionando con los contenidos básicos. Es decir, los conceptos que la idea de formas de organización y la idea en la RIEP de los conceptos de equidad y calidad educativa, ¿sí? Y sobre todo en la RIEP de que el sujeto pueda seguir aprendiendo a lo largo, ¿sí?, de toda la vida, me permiten sacar esta respuesta 3 y no tomarla como válida. Tomo entonces la respuesta 4 y la respuesta automáticamente sale. Ya tengo ahora la respuesta, que es la respuesta C. Y la respuesta C está conformada por 4 numerales romanos, el 2, el 4, el 5 y el 6. Y el 4 es el que habla de que no se reducen a conocimientos específicos, capaces de orientar ciertas acciones. El 5 son capaces de permitir desarrollar, internalizar una matriz de conocimientos interdependientes y autoestimulantes. Es decir, tienen que ir al cerebro, ahí registro, ahí coloco la matriz de conocimientos de los cuales desprendo muchos más, porque mis conocimientos son interdependientes y también mis conocimientos van estimulando a los otros. Por eso, el asesoramiento examen lo que les ha pedido desde la primera sesión es escuchar.
escuchar. Ustedes me están viendo, están ahora siguiendo las bases de los reactivos, y en estas bases de los reactivos lo que van observando es cómo puedo ir haciendo ese discernimiento. Es decir, hay que ser realistas. En un examen no se sabe todo, pero en un examen también sí puedo ir orientando el nivel de mis respuestas, pero para eso necesito información. Necesito dos cosas, como lo está dando aquí en la misma respuesta. Necesito conocimientos, necesito internalizar estos conocimientos, es decir, colocarlos en el nivel de la memoria, y estos conocimientos que coloco en el nivel de la memoria son los que mi memoria los va a estar haciendo jugar y los va a hacer interdependientes con otros conocimientos que ya he registrado. Y la última, la número 6, los criterios de razonamiento general que se generan y la estimulación de los procesos futuros, sean autónomos o sean institucionalizados. Esto quiere decir que yo puedo seguir aprendiendo también dentro de la escuela, por fuera. Los maestros, las diferencias entre profesores están en que las horas de lectura es una diferencia entre maestros. Las horas de lectura hacen la verdadera diferencia. Quienes han leído más, quienes tienen más información, pueden manejar mejor los conocimientos, pueden enfrentar mejor los conocimientos, pueden enfrentar mejor las situaciones de saber, y cuando enfrentan un instrumento también pueden resolver mucho mejor. La 31 habla sobre el objetivo de favorecer las competencias para la vida, ¿sí? El logro del perfil de egreso a partir de aprendizajes esperados y el establecimiento de los estándares curriculares. Ahí, sobre esos aspectos, la respuesta tiene que ir sobre la reforma integral de la educación básica. Cuando yo voy sobre la reforma integral de la educación básica, entonces yo la recupero como una política educativa, como una política que se va a poner en práctica. Arranca el programa con fuerza, la articulación en 2006, pensaban llevarla a 2009, no la concluyen en 2009, la llevan hasta 2011, en que aparece el acuerdo 592, y la reforma integral de la educación básica está registrada en la respuesta C de la base número 31, de tal forma que esta reforma, comentamos hace 2 sesiones atrás, en la sesión 7, que la reforma plantea la idea de las competencias para la vida, y la base 32, que está señalada en una sola parte, dice en la reunión técnica interniveles. A ver, ¿por qué? Porque se pretendía dentro de la reforma establecer reuniones interniveles donde estuvieran presentes maestros de preescolar, primaria y secundaria, ¿sí? El antecedente de estas reuniones fueron los talleres generales de actualización. Los talleres generales de actualización empezaron en 2000-2001. Yo tuve una experiencia, y quienes trabajaron conmigo recordarán que en los 90 nosotros intentamos, bueno, lo hicimos porque está registrado en un proyecto de la Universidad Pedagógica Nacional. Hicimos todo un año de trabajo con asesores de la Universidad Pedagógica y con toda la zona escolar. Dividíamos entonces por ciclos, pero aquí me está hablando de la reunión técnica interniveles que se celebra en una zona escolar y que los maestros refieren a un concepto, en tanto que refieren a situaciones comunes como complejas de la vida diaria, dice así. Dice que ayuda a visualizar un problema y a poner en práctica los conocimientos pertinentes para resolverlo. Entonces, a lo que está refiriendo, ese elemento que ayuda a visualizar el problema y a poner en práctica los conocimientos estaría orientado hacia los estándares curriculares, ¿sí? Ya coloqué ahí bueno, no les mandé un fichero, pero tengo un fichero que trae los conceptos. Creo que sí se mandó el fichero. Trae los conceptos
de la reforma integral de educación básica y en ellos están estos mismos que en la idea de los estándares curriculares me llevaría a cumplirlos, pero que en la idea de las competencias, partiendo de las competencias, lo que haría todo este elemento de la base 32 es mover, hacer ese momento de la movilización de los saberes. Y la movilización de los saberes, cuando yo pongo el ejemplo del concepto de competencia y quiero observar cómo se dan esas relaciones complejas de la vida diaria y que ayuda a visualizar un problema, pongo en juego la movilización de los saberes y la pongo en juego porque reconozco los conceptos. Los conceptos, por ejemplo, que yo observo aquí, tienen que ver con capacidades, con enlace. Enlace es el primer concepto. El segundo concepto es capacidades. El tercer concepto es aprendizaje. El cuarto concepto es aprendizaje formal. El quinto concepto debe de ser aprendizaje informal. El sexto concepto debe de ser contexto. El séptimo debe de ser tarea. El octavo puede ser cualidad. El noveno puede ser solución de problemas. Es decir, yo voy obteniendo los conceptos que me permitan establecer esa movilización de los saberes. Y esa movilización de los saberes no es tan fácil cuando me lo dicen en el discurso que movilizan saberes. Sí, pero ¿cómo lo hacen? ¿Cómo se moviliza un saber? Porque yo ya dije desde la primera sesión, no puedes saber si no tienes conocimientos. Necesitamos que tengan conocimientos. ¿Cómo voy a aspirar a saber si no tengo el conocimiento? Y he sido claro, hay mucha gente que ha estudiado maestrías y doctorados, que puede saber mucho, que puede conocer mucho, pero que yo no sé si sepa realmente, ¿sí? Y pueden conocer mucho de poco, porque no siempre el que conoce sabe. También eso hay que observarlo, que no siempre el que tiene el conocimiento sabe. El saber tendría que ir, bajo esta idea de la base 32, tendría que llevarme hacia esa movilización donde yo articulo los conceptos. El problema es que no me explican los conceptos, y como no me explican los conceptos, repito nada más que hay que movilizar saberes. Sí, pero ¿cómo? Pues con un enlace, capacidades, ¿sí? Con aprendizaje formal, con aprendizaje informal, dentro de un contexto, mostrando las tareas, mostrando las cualidades y resolviendo un problema. 9 conceptos, ahí están. La respuesta tiene que ver con la A, en la número 32. Y voy a la 33, entonces voy al concepto de aprendizaje esperado. Yo lo tengo aquí en la 33, el concepto de aprendizaje esperado. La A, por ejemplo, si ustedes lo ven el texto, ahí quienes están con sus reactivos, ven que ese concepto de la letra A refiere a competencia, ¿sí? Y que el concepto que refiere a los aprendizajes esperados lo tengo en la letra C. Son indicadores de logro en los términos de temporalidad establecidos en los programas de estudio, ¿sí? Y define lo que cada alumno debe de saber hacer y saber. Es decir, ese logro en términos de temporalidad, el aprendizaje esperado, por ejemplo, como acá estamos en la reforma integral de educación básica, pero si yo quiero ver desde los aprendizajes clave, el aprendizaje esperado, lo que voy a encontrar entonces es que no tengo una temporalidad, salvo que lo tengo que ayudar a mi alumno a cubrir a lo largo del año escolar, y que en educación preescolar la temporalidad es el nivel, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa ahora, por ejemplo? Yo imagino lo que puede pasar con los libros de texto de primero y de segundo grados, que son libros nuevos en educación primaria, o en su caso con los materiales de apoyo que tengan que observarse para educación secundaria. ¿Cómo va a ser la estructura? Tendrán que venir ajustados a los 3 módulos, van a trabajar modular, van a presentar lecciones,
van a presentar situaciones conceptuales, nos van a registrar en el propio libro el aprendizaje esperado que se desea alcanzar con las actividades que están señaladas, o nada más nos van a lanzar el chorizo de actividades ubicadas dentro de un módulo, ¿sí? Porque yo tengo que ver la elaboración del libro, la tengo que ver respecto de los aprendizajes esperados y cómo quiero, cómo puedo ayudar al maestro en el tratamiento del libro para que él a su vez pueda trabajar con sus estudiantes y pueda ayudarse a que ellos lleguen a obtener ese logro que tiene que ver con los aprendizajes esperados, esos indicadores de logro. Por eso a mí sí me interesa observar cómo pueden venir los libros de primero y segundo. Yo ya tengo una idea. Si a mí me dijeran, hágase los libros de primero y segundo, es un supuesto, yo ya tengo mi idea de cómo debe de ser el libro de primero y segundo. Yo iría hacia situaciones conceptuales de inmediato con niños de primero y segundo. Porque se puede llegar. Está como lo que decíamos, creo que lo comenté en una primera sesión, el aspecto de la atención. Si yo quiero lograr los aprendizajes esperados, no nada más es el ambiente de trabajo, el ambiente de aprendizaje, el trabajo colaborativo, o es la planificación, o la evaluación para aprender, o el asesoramiento, la tutoría, o el uso de los materiales. Todos esos elementos que están en principios pedagógicos requieren de otras cosas más. No es tan sencillo y yo lo trato de hacer más práctico con mis niños. ¿Bien? ¿Por qué? Porque voy hacia la parte de la atención. Y yo digo que el que atiende aprende, el que aprende conoce, el que conoce sabe, el que sabe puede, el que puede es capaz, el que es capaz lo logra todo. Si yo cumpliera, y ustedes que van a presentar el examen, que son los que están viendo la videotransmisión del otro lado de la pantalla, si yo quisiera, como se los dije desde ese día, que mis alumnos aprendan realmente, lo único que les pido es que pongan atención. Y cuando el alumno pone atención, que es una situación muy pragmática, ¿sí? Porque esta atención, como una llamada, no es como una llamada de atención, porque si no entonces sonaría así como una hemorragia de sangre. La atención es una llamada y como una llamada lo que tiene que hacer es capturar al sujeto. Y lo captura y el sujeto observa que el que atiende aprende, que el que aprende conoce, que el que conoce sabe, el que sabe puede, el que puede es capaz, el que es capaz lo logra todo. Y de ahí voy partiendo. Si yo trabajo esto con niños de preescolar, los niños avanzan. Saben que hay que poner atención. Y al poner atención implica poner en juego, ¿sí?, los sentidos con los que estamos nosotros trabajando, los sentidos, los 5 sentidos, los 6 sentidos o todos los sentidos que quieran, ponerlos a disposición de lo que quiero capturar. Por eso el conocimiento es importante, pero el saber es más importante. Y por eso, en los nuevos modelos que están presentando en aprendizajes clave, donde me hablan con mucha facilidad de la creatividad, no puede llegar a la creatividad tan fácilmente si no conoce y si no sabe. Deben de tener una noción del conocimiento y una razón del saber. Por eso la creatividad va ligada con la innovación. Cuando yo logro conjuntar con mis estudiantes, pero a ver, la base de esto es que ellos quieran poner atención. Y la base de esto es que yo haga que ellos coloquen atención con base en situaciones de motivación. Pero si yo hago que mi alumno se comprometa, llegue, esté dispuesto al conocimiento y al saber, seguramente que va a generar creatividad e innovación. Y con la práctica a lo largo de varios años, porque también es así, pueda obtener el genio y la brillantez. Cuando el sujeto es brillante, tiene problemas. Tiene problemas con los demás. Por eso muchos alumnos que en la institución educativa son los que obtienen 10, son los que lo saben todo, son los que cumplen con todo, son muy disciplinados, muy organizados, tienen todas las cualidades del el alumno excepcional, pues tienen problemas también. Por eso, los aprendizajes esperados, en este caso, su respuesta está en la letra C.
Y en la base 34, donde me habla de nuevas maestrías que se ofertan en el sistema educativo nacional, dice que se estudia el enfoque inclusivo y plural, mismo que se registra en el Acuerdo 592. Aquí está el enfoque inclusivo y plural. Y se registra en el Acuerdo 592, y lo que va a favorecer en esta serie de 4 respuestas, que son una opción sencilla, ¿sí? La respuesta está en... No bastaría nada más el conocimiento de la articulación de interniveles, porque eso no va sobre ella, sino que va sobre lo que favorece la inclusión. Es que puede ir sobre el conocimiento y el aprecio de la diversidad cultural y lingüística en México. ¿Dónde está eso? Eso está en los fines de la educación. Está en el artículo 7º de la Ley General de Educación, y el día de ayer hicimos comentarios sobre el propio artículo 7º, sobre la Ley General de Educación, y tuvimos bases, tuvimos reactivos que hablaron de lo que es el artículo 3º y lo que tiene de importancia el conocer la Ley General de Educación. Por eso la respuesta está en la opción D. Si yo voy observando, el día de ayer también comentábamos sobre situaciones que se han presentado, y hacía yo el comentario de un discurso de Nuño en 2016, donde me está hablando de los resultados de PISA, y la número 35, por las mismas razones en las que está conformada, que ustedes la pueden ver, la voy a omitir. Refiere a la prueba escala 00 de preescolar, al examen de calidad y el logro educativo, y está diseñada para aplicar por parte del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Bueno, ahí refiere que se aplica por primera vez a nivel nacional en una muestra de escuelas de educación preescolar, y refiere a las aplicaciones, tenían que ver con el planteamiento de lo que iba a ser, bueno, en ese momento era el programa de la reforma integral, y por eso está colocado 2006 y 2011. Y la respuesta está marcada en la letra A. La abordo así nada más ligeramente, porque situaciones que van directamente relacionadas con la práctica, como la que está marcada en la número 36. La base 36 es una base que tiene un sentido interrogativo, donde me dice que cuál de las siguientes actividades del docente inhibe el desarrollo de la expresión oral de los educandos. Es decir, lo que no tendría que hacer el maestro, porque de otra forma pues hace que sus alumnos se resistan muchas veces ya a participar. Recuerdo el libro de Margarita Gómez Palacio. El libro de Margarita Gómez Palacio, que tiene que ver con el niño en sus primeros años en la escuela. Bueno, si no lo saben, pero lo aporto. La reforma educativa del proceso de modernización educativa de 1992 a 1995 generó una serie de libros que se llamaron Biblioteca del Maestro. En estos libros, en esa biblioteca, quedaron 3 libros de Margarita Gómez Palacio. Uno es El niño sus primeros años en la escuela, otro es La lectura en la escuela, y otro es elaboración de textos. Y en esos 3 libros, lo que va planteando Margarita Gómez Palacio, bueno, hace un recorrido por los paradigmas de la psicología y sus implicaciones en educación, por las categorías y conceptos que tiene cada uno de los paradigmas y cómo los puede abordar el maestro, pero también nos da una serie de recomendaciones. Una de ellas está dirigida aquí en la número 36. En la base 36, la respuesta a corregir insistentemente las formas usadas por los alumnos podría inhibir el desarrollo de la expresión oral de los estudiantes. Es esa la respuesta
a la respuesta que identificamos en la base número 36 de este instrumento número 85. Lo tengo ahí en la respuesta A y empiezo a revisar las bases, hago un recorrido por las bases, voy observando cómo están estructuradas. La estructura de la base del reactivo número 37, su base es una base no tan amplia, donde me habla que los profesores Hugo y Paco comentan que la educación primaria tiene que garantizar que los alumnos participen eficientemente en diversas situaciones de comunicación oral que podemos identificar a partir de las siguientes. Es decir, aquí lo que voy a identificar son las situaciones de comunicación oral, pero el reactivo, como fue organizado, como fue planteado, está dando 7 números romanos, de los cuales voy a hacer un agrupamiento, donde cada agrupamiento tiene 5 respuestas, como lo pueden ver ustedes que tienen los reactivos ahí a su lado. Cada uno de estos reactivos tiene 5 respuestas, cada uno de estos indicadores en romano va del 1 al 7. A mí me gusta trabajar del 1 al 7, me parece que es un buen número para poder obtener indicadores, para poder plantear rasgos que yo pueda agrupar en las respuestas del examen. Por eso el trabajo a 7. Y lo que voy observando, entonces nuevamente, como he procedido para discernir respuestas, observo que todas las respuestas, la A, la B, la C y la D en el examen, tienen la misma entrada. Cuando estas respuestas tienen la misma entrada y dice que lean comprensivamente diversos tipos de texto para satisfacer sus necesidades de información y conocimiento. Bueno, es leer comprensivamente. Ya desde ahí, a mí me gusta ir comentando, analizando inclusive algunas respuestas. El tiempo no ayuda mucho aquí en esta parte de videotransmisión en tiempo real, pero lo tratamos de hacer y entonces trato de explicarme qué es leer comprensivamente esos textos. Y lo que voy buscando es que en la elaboración de los textos y en su lectura, lo que yo necesito es desarrollar capacidades. Mi alumno debe de tener capacidades para que pueda abordar a la lectura. Entonces entro a las estrategias, pero no entro a las estrategias que Margarita Gómez Palacio toca también en los textos. Por ejemplo, como en la corrección de los textos, la autocorrección, ¿sí? Pero sí entro a estrategias donde yo pueda, por ejemplo, a mí me interesaría para que mi alumno pudiera comprender un texto, me interesaría que si él es capaz de reconstruir un texto, seguramente lo va a comprender. Si él es capaz de reconocer el vocabulario que están manejando en el texto, seguramente va a comprender de qué se trata la lectura. Si él es capaz de articular una serie de indicadores en el orden progresivo, en el orden del tiempo de la lectura, o en su caso, afirmar o negar ciertas acciones que se le puedan dar en un instrumento, entonces es muy probable que mi alumno pueda llegar a la comprensión de la lectura. No se llega a la comprensión de la lectura así como en automático. Hice un trabajo ya desde hace algunos años, desde que aparecieron los primeros estándares, que lo empezaron a hacer con el programa de la Reforma Integral, hice un trabajo de competencias lectoras. Y desde las competencias lectoras moví una serie de estrategias que llevarán a mi estudiante a la comprensión lectora. Pero para poder acceder a la lectura de una manera más adecuada, se necesita una animación, se necesita una motivación y se necesita el deseo real de ser o de incorporarse como lector. Pero como a veces mi alumno no tiene esa idea, yo soy el que lo voy incorporando poco a poco. Yo lo voy incorporando poco a poco. Y cuando yo voy incorporando poco a poco, debo de tomar las recomendaciones de grandes maestros como Manuel Zabaleta Santamaría, el autor de 200 días, 200 lecturas, 200 días, 200 reflexiones, libros publicados por la Subsecretaría de Servicios Educativos aquí en la
Ciudad de México, en el momento en que se está haciendo un programa de fortalecimiento de las instituciones educativas, donde la lectura es un punto importante. La lectura es un problema histórico. La lectura es un problema histórico. Tengo que crear lectores, tengo que animar lectores, tengo que generar lectores. Yo soy el primero que tengo que ser buen lector. El maestro debe de ejemplificar el estilo de la lectura. Recuerdo a mis alumnos que hoy tienen 52 años, cuando algunos de ellos me dicen todavía cuando nos reunimos, me acuerdo cuando actuabas las lecturas. Y uno se convierte en un verdadero actor de las lecturas. Si realmente quiere uno hacer que sus alumnos lean comprensivamente diversos tipos de texto, estas cosas que se dicen tan fácil, requieren de una estrategia, un orden metodológico, aspectos que me puedan ayudar a solucionar el problema, aspectos que me puedan llevar hacia la solución del problema. Por eso cuando yo veo en un reactivo, veo 7 bases aquí, digo 7 ideas, y todas las ideas, todas las respuestas A, B, C, D, entran con la misma idea, con esta misma que estoy comentando. Pero luego voy viendo cómo se va descomponiendo la segunda respuesta en cada una de las opciones A, B, C, D. Y el elaborador de esta base, que fui yo, lo hace de manera intencional, colocar en segundo momento el número 4 para la letra A, el número 3 para la letra B, el número 2 para la letra C y el número 2 romano para la letra D. Lo hago intencional, lo quiero llevar. Mi respuesta está marcada ya en la letra D. Está marcada en la letra D y desde la letra D yo tengo una secuencia de 1, 2, 3, 4, 5 y no tengo la secuencia de 1, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? Es decir, la intención de cortar, que sí es efectivamente el número 1 la entrada, pero que la 4 es un buen distractor. La letra A, el segundo momento, meter el 4 es un excelente distractor. ¿Por qué? Porque va a hacer que muchos estudiantes se vayan, con la finta de que va el 4, 5, 6 y 7. Más que el 1, 2, 3, 4, porque la letra B tiene el 1, 3, 5, 6, 7. Y la letra C tiene el 1, 2, 3, 5, 7. De ahí entonces, ¿cómo voy? El ejercicio que estamos haciendo desde ayer y el día de hoy, lo que me va a permitir es ir observando cómo se construyen los reactivos. En Ceneval les dicen a los que van a construir reactivos, o los que van a calibrar, o los que van a decidir finalmente si sirven o no sirven, les dicen que no dejen huella. Por mucho que quieran, dejan una huella, porque si yo tengo el conocimiento básico, el conocimiento elemental y el conocimiento fuerte en el mejor de los casos, lo más seguro es que voy a poder identificar las respuestas correctas. A veces no es tanto, tampoco no vayan de Tin Marín, por favor. Tienen que contestar muy rápido. Están a 35 preguntas, a 35 bases por hora. Más o menos es el tiempo. Si están a 35 bases por hora, si no es que a más. Pero si ustedes pudieran contestar 40, 50 reactivos por hora, sería fabuloso. Es difícil, pero es bueno. Es decir, también cuántos reactivos puedo contestar por hora. Por eso necesito practicar la lectura, necesito leer y necesito observar qué me está preguntando. Y aquí, permítanme ver, se va muy rápido el tiempo, ya estoy en 40 minutos, así de rápido. Y aquí voy viendo las respuestas, las bases. Les hice llegar la clave del instrumento número 50. Si ya contestaron el instrumento número 50, se están dando cuenta perfecta de que es todo lo que he tratado, que es la base del plan.
Y el instrumento número 60 son otro tipo de preguntas. Ahí tenemos preguntas maravillosas. Voy a llegar ahorita nada más a la 40 y voy a cambiar de instrumento. Voy a cambiar de instrumento. Les he pedido que impriman sus instrumentos, o a lo mejor los tienen en computadora y me están viendo en el celular. Este, yo estoy transmitiendo desde mi celular porque eh, tengo un espacio donde no tengo muy buena luz, pero bueno, pues así es como está aquí este espacio. Y yo transmito desde el celular, voy a la 39. Dice que además de ser una facultad, es un producto social. El niño aprende a hablar intuitivamente y por imitación. Sin embargo, señala la base del reactivo. Este aprendizaje, dice, no podría realizarse si en la persona misma no existiera la posibilidad biológica y mental de realizarlo. Tiene toda una idea conceptual, aunque tampoco podría funcionar, dice, si no se establecieran las relaciones humanas. El día de ayer y el día de antier hablé de funciones superiores del pensamiento. Antier, que fue el día del maestro, porque transmitimos ese día, y además tuvimos muy buena audiencia. Aquí ven poca gente. Ahorita ustedes mismos ven cuántas personas me están viendo, pero también ya se dieron cuenta cuántas personas van pasando. Y al final de la sesión ya hay 450, 700 reproducciones de este mismo material. Antier hablé de las funciones superiores del pensamiento y estaba yo hablando de la inteligencia, de la memoria y del lenguaje. Y el comentario surgió porque hablaba yo de un reactivo, de una base, en la que estaba yo señalando que la memoria es natural. El uso de la memoria tiene que ser natural. Nosotros registramos de manera natural muchos datos, muchos eventos, muchas situaciones, ¿sí? Está como en el caso de los viajes. Cuando nosotros viajamos, aprendemos muchísimo. Y un viaje se torna inolvidable. Todo queda registrado en nuestra memoria por la experiencia que realizamos. La base 39 habla del lenguaje, pero ahí también está el pensamiento, está pensar y está hablar, ¿sí? Me recuerda como el libro de 5000 años de palabra, un libro editado por el Fondo de Cultura Económica, donde me está hablando de estos procesos y me habla desde cómo se originan las lenguas e inclusive cómo se originan las palabras en experimentos que realizan con niños, donde una de las palabras que surge primero es beco, para referir a pan. Entonces, ¿cómo se va dando este hablar? Porque a veces me preguntaron que qué había sido primero, si primero había sido dibujar o primero había sido hablar. Entonces yo tengo que recurrir a la idea de la construcción histórica para ver qué es primero en el hombre, si primero habla o primero dibuja, ¿sí? Por eso lo que registra en Altamira o en Lacroix, en sus dibujos, tienen que ver con estas expresiones propias del lenguaje también. Pero estamos hablando de comunidades primitivas que tienen que ver con el paleolítico y que tienen que ver con el neolítico. Es decir, quiere decir que antes de 5000 años de palabras del libro del Fondo de Cultura Económica, el hombre ya tenía una serie de prácticas que tenían que ver con el lenguaje. Y todas estas prácticas tenían que ver con la satisfacción propia de sus necesidades. Inclusive de ahí yo tengo un video que hice en mi canal de YouTube, ahí en donde hay 290 videos que ustedes pueden ver. Ahí coloqué yo el liderazgo en un enfoque histórico. Por eso cuando antier comenté el concepto de pensar y el concepto de pensamiento, y hacía rápidamente una relación de que son dos procesos psicológicos, nada más que pensar es subjetivo, ¿sí? Es personal, es mío, es tuyo, es subjetivo, no lo puedo objetivizar,
objetivizo ya se fue. ¿Me están escuchando? A ver si me ponen ahí una comunicación, ¿no? No, ya se me cortó la comunicación. Espero que me estén escuchando nada más para pensar subjetivo y pensamiento objetivo. ¿Sí? Pensar es interno y pensamiento es externo.